Muy buen día, que el Señor le bendiga. En este video quiero compartir con ustedes un poco acerca de la historia del Halloween, de esta celebración y principalmente cómo debemos comportarnos los cristianos ante esta actividad que se realiza en esta época del año. Pero antes de entrar en lo que dice la Biblia respecto a este tipo de actividades, primero quiero hacer como una introducción para que conozcamos la historia de esta celebración y luego voy a continuar con los versículos de la Biblia que nos van a aclarar un poco sobre cuál es la postura que tenemos que tomar los cristianos ante esta celebración. El Halloween, contrario de lo que muchos piensan, no es una fiesta que se haya originado en Estados Unidos. Esta es una celebración que tiene muchos siglos de venirse realizando. Me voy a ir específicamente al siglo 8 después de Jesucristo, aunque esta práctica se realizaba desde siglos atrás. Pero me voy a ir hasta el siglo 8 porque en el año 800 y algo, la Iglesia Católica promueve o proclama que el día 1 de noviembre se iba a realizar la celebración a todos los santos y el día 2 de noviembre se iba a celebrar el Día de los Muertos. Si escuchan un sonido detrás, es mi hija que se pone ahí a hablar también. Bueno, entonces la Iglesia Católica promueve la celebración del 1 de noviembre del Día de los Santos y el 2 de noviembre el Día de los Muertos. ¿Qué tiene que ver esto con Halloween? Ya lo vamos a ir descubriendo. Bueno, si usted alguna vez vio de esos calendarios que dan para Navidad en las tiendas, yo aquí en Estados Unidos no he visto en los calendarios que me han regalado o que uno puede comprar, no he visto. Pero, por ejemplo, en Guatemala, y yo creo que todavía se practica, los negocios lo que hacen para Navidad es que a manera de obsequio, por ser un cliente fiel o por promover su negocio, regalan calendarios. En esos calendarios obviamente va la publicidad del negocio, su nombre, teléfono, servicios, etcétera. Pero a lo que quiero ir es, o lo que quiero enfatizar es, que en la parte donde están los días del año, debajo de cada número, iba el nombre de un santo. Esto es lo que se le llama el santoral católico o algo así. Entonces, ¿qué significaba esto? Ahora, al menos aquí yo no lo he visto, pero estoy segura que usted alguna vez habrá tenido de estos calendarios que en la parte de abajo del número del día estaba el nombre de algún santo o de la actividad que se celebraba ese día de acuerdo a la religión católica romana. Entonces, debajo de cada día estaba dedicado a un santo en particular. Tanto es así que muchas veces los padres ponían el nombre de su hijo de acuerdo al nombre que estaba en ese calendario. Si había nacido el día de Santa Isabel, le ponían Isabel. Si había sido el día de un santo Apolonio, le ponían Apolonio y así por el estilo. Como dato curioso, yo nací el 1 de noviembre y gracias a mi Dios que mi mamá no era católica y no me pusieron santa, imagínense. Pero bueno, ese día, de acuerdo al calendario católico, se celebraba el Día de los Santos, pero no es que se celebraba a los santos en sí, sino que se celebraba la muerte de los santos, la muerte de todas aquellas personas que, según la Iglesia Católica, habían muerto y se habían ido al cielo. Por esto se incluía en este día la celebración a los muertos niños, o sea, a todos los niños que se habían muerto. Y el día 2, o sea, el día siguiente, se celebraba el día de las personas que habían muerto en pecado. Entonces ese día se ocupaba para orar e interceder por ellos, porque según la tradición, estas personas que habían muerto en pecado se encontraban todavía en el purgatorio. O sea que no estaban ni en el cielo ni en el infierno, sino que estaban entre medio y supuestamente las personas vivas podían interceder por los muertos. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Halloween? Bueno, la palabra Halloween está compuesta de dos palabritas en inglés, en el inglés antiguo, que son Hallow, que significa todos los santos, y in, que es el diminutivo de la palabra even. Entonces, al juntar estos dos vocablos, se forma la palabra Halloween, que significaría
la víspera de del Día de Todos los Santos, o sea, la noche antes del día de la celebración de todos los santos y de todos los muertos o de los difuntos. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica designó estos días, el 1 y el 2 de noviembre? Porque si recordamos un poco en la historia, no sé si usted sabrá, y si no, pues tendría que leer un poco más o investigar un poco más acerca de la historia de la Iglesia. Pero lo que sucedió es que cuando Constantino legalizó lo que fue el cristianismo, hubo una mezcla entre iglesia y gobierno. En aquel entonces había muchas religiones paganas también, además del cristianismo. Entonces, de cierta manera, la Iglesia Católica se unió o fue la religión oficial del Imperio Romano y mezcló lo que era también el gobierno. La intención era quedar bien con todo el mundo y se introdujeron prácticas paganas dentro del cristianismo. En Asia, Europa, India, se celebraba una actividad que era también el 1 de noviembre, que era la cosecha. Era la fecha en que se marcaba el término de las estaciones de la primavera y el verano y se marcaba el cambio de estación para empezar con el otoño-invierno. Y entonces lo que sucedía era que realizaban una fiesta en la cual se recogían las últimas cosechas. O sea, ya había pasado la temporada de recoger todo lo que la tierra había producido, pero después había una última cosecha, es decir, que cuando ya se recogían los primeros frutos, la tierra quedaba limpia para que salieran los que estaban detrás o debajo, o incluso en los árboles, cuando ya se recogían las frutas, al limpiar el árbol, entonces como que tomaba más fuerza para dar una última cosecha. Entonces las personas practicaban ciertos rituales en los cuales ofrecían en esta temporada del 1 de noviembre, ofrecían a sus ídolos una parte de su cosecha, ofrecían comida para que de esta manera le podían solicitar favores, por ejemplo, que les fuera bien en la siguiente cosecha o incluso para hacerle maldades a otras personas. Por ejemplo, las religiones hinduistas, los que practican el vudú, los chamanes, los brujos, etcétera, acostumbraban, y todavía al día de hoy, a ofrecer comida o incluso sacrificios humanos o animales a sus ídolos o al demonio, a Satanás, para que les fuera bien supuestamente o también para hacerle daño a otra persona. Entonces, toda esta mezcla provocó que la Iglesia Católica entonces también introdujera un día en el cual las personas pudieran venir, y por eso usted ve que en los cementerios cuando uno va, bueno, aquí ya no he ido, pero cuando uno, tradicionalmente el 1 de noviembre, que es un día feriado en muchos países latinoamericanos, la gente aprovecha, va al cementerio y le lleva comida, a los muertos. Entonces, ¿por qué? Porque esto viene desde cientos de años atrás, pensando en que le están ofreciendo a esta persona algo para que también pueda comer y también interceder por el alma de esta persona, o bien que esta persona, en el caso de que fuera una santa, pudiera hacerles un favor a la persona que está viva. O sea, es una mezcla entre tradiciones paganas y religiosas, porque el catolicismo vino y estableció este día. Bueno, trayendo todo esto a la actualidad, toda esta mezcla de costumbres antiguas, nosotros la venimos practicando también porque es parte de nuestra herencia cultural aquí en Latinoamérica. ¿Por qué es parte de nuestra tradición? Porque recordemos que la Iglesia Católica, junto con la conquista, junto con los españoles, se vino la Iglesia Católica también a colonizarnos a nosotros los que vivíamos ya aquí en América. Entonces, la Iglesia Católica trajo sus prácticas, sus religiones, sus creencias también a todos los nativos cuando se descubrió América. Entonces, hasta el día de hoy, y estoy hablando por mí, en mi caso, por tradición, por lo menos en Guatemala, el 1 de noviembre, que es un día oficial, es un día feriado de descanso. ¿Para qué? Para que las personas puedan ir al cementerio
y coronarle, llamamos, a sus muertos, es decir, llevarle flores, limpiar la tumba, y algunas personas acostumbran llevar comida, bebidas, porque se supone que para esa fecha los espíritus andan, se abre un portal, dicen algunos, entre el reino de las tinieblas y el reino aquí en la tierra. Esto es una realidad y por tal motivo el ambiente se presta para que las personas que se dedican al ocultismo realicen actividades, y se supone que para estas fechas puedan tener un mejor contacto con los espíritus. Entonces, la fiesta o la celebración del Halloween, como bien mencioné antes, es la unión de las dos palabras. La víspera de la celebración del Día de Todos los Santos, o sea, la noche antes. Por eso es que el 31 de octubre, otras personas le dicen la celebración del Día de Brujas. ¿Por qué? Porque en esa noche los espíritus ya se encuentran pululando aquí en la tierra, y si se presentan ante ellos, ante las personas que se dedican a esto, por supuesto, según la antigua tradición, cuando el espíritu se presentaba en la casa de la persona que estaba también dispuesta a recibirlos, les abría la puerta y el espíritu le preguntaba si tenía algo que ofrecerle. Si la persona le tenía la comida o la cosecha que le iba a ofrecer, entonces el espíritu le hacía un favor. Pero si la persona no estaba preparada y no tenía nada que ofrecerle, entonces el espíritu lo castigaba o se vengaba de él. Y ahora usted puede ver esto mismo que se está practicando cuando usted ve que los niños van de puerta en puerta disfrazados, tocando a las puertas de las casas, y le preguntan a usted truco o trato. Algo así. Bueno, en inglés es como trick or treat, algo así. Pero en español vendría siendo o me hacemos un trato, me das algo, o si no yo te hago un truco o una travesura. Entonces es lo mismo, si me das dulces, okay, no pasa nada, te puedo hacer hasta un favor. Pero si no me das dulces, te voy a hacer alguna maldad. Es tanto así que en algunos lugares los niños o los adolescentes, si las personas no les dan dulces, después vienen, sobre todo cuando son vecinos y se conocen, ¿no? Ay, en esta casa no me dieron dulces cuando fui para el Halloween. Entonces, ¿qué hacen? O le pinchan las llantas de los carros, o les quiebran las ventanas, o les tiran basura en los patios. O sea, se vengan prácticamente. Que esto es una representación de lo que sucedía en tiempos antiguos en estas culturas paganas. Ahora bien, el reino de las tinieblas existe. Está en la Biblia. Satanás existe, la maldad existe, los espíritus existen. De hecho, también se creía que las personas, sobre todo los que practicaban brujería, los chamanes, los brujos, ellos lo que hacían es que se ponían un disfraz. Esa es de donde viene la otra cultura de ponerse un disfraz. Y al ponerse el disfraz, se suponía que ellos adoptaban las características del disfraz que se estaban poniendo. Si se ponían el disfraz, por ejemplo, de un león, entonces se supone que ellos tenían una fuerza sobrenatural. Si se ponían el disfraz, qué sé yo, de un gato, entonces ellos podrían tener las capacidades que tiene un gato. Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también otros dicen que el disfraz se utilizaba también en tiempos antiguos para confundir a los espíritus, de manera que cuando fueran a la casa no lo reconocieran tal cual, y así cuando después tuvieran que vengarse porque no le había dado alguna ofrenda o no le quería dar una ofrenda, entonces no supieran a quién era que tenían que hacerle la maldad. Cualquiera que sea el caso, es el punto que desde entonces hasta el día de hoy, ese es el motivo por el cual se utilizan estos disfraces. A manera de explicación también y de análisis, la mayoría de los disfraces que usted va a ver no son disfraces bien bonitos, son disfraces de monstruos, de hadas, de brujitas, de Frankenstein, de otro tipo de monstruos, de Satanás, de demonios. Y el día de hoy en que estamos viviendo, cada vez los disfraces son más reales, asustan, dan miedo. Entonces,
Entonces, hay otra situación aquí también, porque ahora vemos de que se ha tratado sutilmente de endulzar esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces las mamás dicen, ah, no, pero es que yo no lo voy a, estoy hablando de la gente cristiana, ¿no? Ay, no, pero es que yo lo voy a vestir de una princesita de Disney. Eso no tiene nada de malo, hermana. O lo voy a disfrazar de una fruta, o lo voy a disfrazar de un conejito. Entonces, se está tratando como que de sutilmente enmascarar esto, pero al final es lo mismo, es un disfraz. Y lo que cuenta también es la intención. ¿Por qué va a disfrazar o a permitir que su hijo se disfrace en esta temporada en la cual los cristianos sabemos que la fiesta de Halloween sirve para promover la adoración a Satanás? Entonces no hay razón. Pero voy a hablar un poquito de esto más adelante. Entonces, solo me estoy refiriendo ahorita a la historia del Halloween, cómo es que se ha mezclado desde la antigüedad prácticas paganas y de idolatría, cómo se han venido mezclando en la cultura religiosa y luego en la cultura en general, porque como decía, Halloween es un término muy antiguo, no se originó aquí en Estados Unidos, sino que de hecho fue, creo que fue en Irlanda. Si estoy mal, lo voy a poner abajo en el video, si es que me equivoqué lo voy a poner. Pero creo que fue ese país el que cuando ellos emigraron acá a Estados Unidos trajeron también esa práctica, la práctica de disfrazarse, de pedir comida o de dulces en las casas, de hacer la adoración a Satanás. Entonces ya aquí en Estados Unidos esto se empezó a comercializar. Sabemos que lo que da dinero siempre se va a promover y a hacer más grande. Entonces el comercio lo que quiere en estas fechas es vender. El comercio en general, pero sabemos que detrás del comercio obviamente está la mano de Satanás, que permite que todo esto se promueva, porque se mueve mucho dinero detrás de esta industria. Y para nosotros los cristianos lo que tenemos que entender es que es Satanás el que mueve los hilos de todo esto. Entonces se ha vuelto algo muy común y algo muy normal en la cultura estadounidense, podemos decir, y ahora también en las culturas hispanas, porque desde acá de Estados Unidos el comercio se importa hacia nuestros países y entonces ahora también en Latinoamérica se celebra el Halloween. Y luego ni saben qué significa la palabra Halloween, o si no lo ponen de otra manera y le ponen el día de brujas. Imagínense que tal vez es hasta peor, porque saben que están celebrando el Día de las Brujas, porque también ese día, el 31 de octubre en la noche, es el día en que hay más movimiento en el reino de las tinieblas y es la fecha en que hay más sacrificios humanos y principalmente de vírgenes y sobre todo de niños. Algunas consideraciones más que quiero agregar y las tengo aquí anotadas. El 31 de octubre es un día sagrado para los satanistas, para los ocultistas, para los brujos, para los chamanes, para todas aquellas personas que tienen una relación directa, específica con Satanás. Es el día de mayor sacrificio humano, especialmente de niños y de mujeres. Es el día que se promueve la brujería, el ocultismo, el espiritismo, la reencarnación y sobre todo se influencia en los niños la curiosidad sobre este tipo de temas y también promueve a que se acepten las cosas malas como normales. ¿Qué significa esto? Vemos que cada año que pasa, la celebración del Día de Brujas o de Halloween ya es algo normal. Al menos aquí en Estados Unidos, en este medio en el que estamos nosotros. En las escuelas celebran el Halloween, los comercios celebran el Halloween, hasta hay iglesias en donde pueden celebrar el Halloween, porque yo vi algunos videos en YouTube. Entonces, es como que es algo normal y se está metiendo esto hasta incluso en la cultura cristiana. Tanto es así que a veces los padres de familia decimos, es que no tiene nada de malo, es que en la escuela le exigen que vaya disfrazado, es que yo tengo que trabajar y no tengo dónde dejar a mis niños. O lo ve mucha como algo normal, es que no pasa nada, o yo lo mando pero no lo mando disfrazado. Bueno, cuando ya vaya a terminar el video, que todavía faltan algunos detalles, yo quiero dar algunos como consejos. Al final usted va a ser el que va a decidir. Ahora bien, después de haber hecho como este pequeño resumen histórico acerca del Halloween, quiero ir a lo que dice la Biblia. Entonces voy a leer algunos pasajes que tengo aquí anotados. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué me está diciendo aquí?
que no hay reencarnación, que no hay purgatorio, que no hay espíritus que andan por ahí vagando, que cuando una persona muere, su cuerpo se va a la tierra, se vuelve polvo, su espíritu vuelve a Dios que lo creó y el alma se va al cielo o al infierno. Entonces, en esta fecha se promueve que los espíritus de los muertos vienen aquí a la tierra y se comunican con nosotros. Y esto no es así, de acuerdo a lo que dice la Biblia. No está permitido a las almas de las personas que mueren que regresen acá a la tierra. Pero hermana Oli, entonces, no que los espíritus existen, sí. Pero los espíritus que aparecen o las personas que han dicho que han visto espíritus o que han visto a su papá o a su mamá o que se le apareció la abuelita, en realidad lo que se le apareció fueron los espíritus, los demonios, fueron los demonios o ángeles caídos, son las huestes de Satanás. Recordemos que Satanás también tiene un poder, aunque limitado, pero lo tiene y puede transformarse. Entonces, él se presenta como ángel de luz, dice las escrituras. Entonces, un demonio puede adoptar la forma de una persona. Entonces, lo que usted vio o que usted le contaron que alguien vio, no fue al familiar, fue a un demonio que se le presentó. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo creó. Esto fue lo que acababa de decir, que cuando uno se muere, el cuerpo se deshace, el espíritu se va para Dios, el alma se va para el cielo o para el infierno. Hay una historia en Lucas 16 del 19 al 31. No lo voy a leer porque es muy larga, pero es la historia del rico y Lázaro, en donde el rico y Lázaro se mueren. Uno se va al seno de Abraham, el otro se va al infierno. Entonces, cuando está en el infierno, le dice al padre Abraham que por favor mande al mendigo, a Lázaro, que lo mande y que le moje con su dedo con agua porque tiene sed. Pero ¿qué le responde Abraham? Que no es permitido ni que la gente que está en el cielo pase al infierno, ni mucho menos del infierno al cielo. Entonces, ¿qué le contesta el hombre rico? Ok, no puede venir aquí, entonces manda a Lázaro a que vaya con mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué responde Abraham? Que no se puede, aun que un muerto resucitara y volviera entre los vivos, la gente cuando no quiere creer, no va a creer. Con esto está diciendo que no es permitido tampoco que la gente, el alma de las personas que ya está en el cielo o en el infierno, salga y venga aquí a la tierra. Eso es algo que no está permitido, es algo prohibido por Dios. Esto no es posible. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14, dice lo siguiente, y aquí sí lo voy a leer todo porque yo quiero que usted tenga conocimiento de este pasaje si es que no lo había escuchado antes. El título en la Biblia dice amonestación contra costumbres paganas, o sea, amonestación contra las costumbres del mundo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. A nosotros los cristianos Jehová no nos ha permitido hacer esto, pero las naciones paganas, dice aquí, hacían todo esto. Mire que dice, voy a volver a parafrasear aquí, que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego. ¿Qué era lo que pasaba? Que las personas quemaban a sus hijos, se los ofrecían a los ídolos, los mataban para ofrecerlo a sus ídolos. Y de esto estamos hablando cientos de años antes de Jesucristo. Estamos hablando de esto, fue en el Antiguo Testamento y me atrevo a asegurar que fue miles de años antes de la venida de Jesucristo. Y ya se practicaba la ofrenda humana para los ídolos. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. O sea, todo lo que tiene que ver con el ocultismo, ni adivino. Y la parte aquí es, ni quien consulte a los muertos. O sea que
¿Sí es posible consultar a los muertos? Sí es posible, pero no es permitido. Por eso usted ve, mira, en la televisión recientemente salen ahí en los programas diarios y lo promueven así como que la gran cosa, la medium fulana de tal, el medium fulano de tal. Y entonces hasta sacan en vivo cuando hacen las consultas y dice, ay, sí, yo quiero hablar con mi abuelita, yo quiero hablar con mi esposo, yo quiero hablar con mi hijo que murió y no le pude decir esto. Y dicen cosas que las personas, supuestamente ellos, ¿cómo hacen para saber esto? Porque son demonios. Habrá que hacer otro video en donde se explique, o quizá esto no puede ser por medio de un video, porque esto tiene que ser una exposición personal para que si la persona tiene dudas pueda aclararlas. Pero usted tiene que saber un poco más acerca de cómo opera el reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas es tan o más real que el que nosotros vemos físicamente. Entonces, quiero recordar aquí también, hay otro pasaje en 1 Samuel 28, todo ese capítulo habla sobre Saúl y la adivina de Endor. Es cuando Saúl va y quiere consultar para hablar con el profeta Samuel que ya había muerto y supuestamente se aparece Samuel y le dice cosas que se supone que solo Samuel sabe y le dice cosas que se cumplen. Entonces los teólogos todavía están en eso de que si sí era Samuel, que si era un demonio, que si no era. El caso es, o el término aquí es de que esta adivina pudo hacer que se presentara un espíritu ante Saúl. O sea que hay límites que nosotros como cristianos no debemos cruzar, pero que el reino de las tinieblas sí lo hace. Romanos 14 habla sobre los débiles en la fe. Todo ese capítulo, si usted lo puede leer, léalo detenidamente. Pero ¿por qué lo traigo yo acá? Porque para estas fechas hay muchas dudas y muchas preguntas entre el pueblo cristiano. Y es lamentable que la gente no pregunta. Yo no sé, a mí me molesta eso porque si usted tiene dudas, pregunte. Si usted tiene dudas, investigue. Si usted tiene dudas, lea. Si usted tiene preguntas, busque en la Biblia las respuestas. No se quede con la duda, porque también eso demuestra de parte suya una falta de acción, que Dios se la va en su momento a reprender. Usted tiene que buscar información, usted tiene que aprender más de Cristo. Por eso yo siempre digo, lea la Biblia. Nuestro parámetro es la Biblia. Tenemos que conocer qué dice la Biblia sobre cualquier cuestión en nuestra vida. En este caso, en Romanos 14, aquí el apóstol Pablo habla sobre los débiles en la fe y habla sobre cosas que hay que hacer y que no hay que hacer. Por ejemplo, aquí voy a hacer algunas preguntas. Hermana Oli, ¿puedo disfrazar a mi hijo para el Halloween o a mi hija para Halloween? Yo no soy quien para contestarle esas preguntas. Usted tiene que hacer su propia investigación y usted tiene que tomar su propia decisión, porque hay cuestiones que no es que la Biblia dice así literalmente, es pecado que celebres Halloween. No lo dice. Pero después de todo lo que yo le he explicado, si usted aún viene y me pregunta, ay, pero es pecado que disfrace a mi hija, o sea, yo creo que entonces es como que usted no ha visto o no ha entendido nada de lo que yo he explicado. Pero voy a contestar de todas maneras esta pregunta por si alguien estará ahí preguntándose, ¿puedo disfrazar a mi hijo? Esto ya es un consejo mío, no es una ley, usted decide al final. Pero lo que yo creo es, ¿cómo después de todo lo que yo le he explicado de lo que se realiza en estas fiestas y el ambiente en el que se encuentra, el ambiente espiritual en el que se encuentra para estas fechas, cómo yo voy a vestir a mi hija, voy a disfrazar a mi hija para ese día y la voy a exponer a que ella esté rodeada de espíritus malignos? Porque aunque ella no esté haciendo nada malo, otros niños están influenciados por demonios. Usted no sabe cuáles caricaturas miran esos otros niños. Hay caricaturas diabólicas, hay caricaturas que enseñan cosas malas y hay niños que están endemoniados. Es una realidad y va a decir, ay, tan exagerada la hermana Oli. No, es una exageración y yo le estoy poniendo este ejemplo y mi opinión con base a mi niña de 4 años que tengo ahorita. Ese es mi ejemplo y esa es mi base para yo darle mi opinión. Entonces, aunque la disfrazara de un angelito, no. La está disfrazando, está siendo partícipe de esa celebración.
Ahora bien, es malo disfrazarse en sí. Y no, obviamente, disfrazarse de monstruo, de demonio. Obviamente que no, nunca jamás en mi vida que yo pueda la voy a disfrazar de algo así. Pero si en alguna oportunidad, para otra ocasión, hay una actividad en la iglesia, por ejemplo, y van a hacer una obra de Navidad o algo así, pues entonces sí le ponemos un su disfraz de angelito. Pero es muy diferente en esa fecha a tener que hacer específicamente en la temporada del Halloween, que obviamente sabemos que el disfraz, aunque sea de angelito, va a exaltar o a promover el Halloween. Entonces, no, sencillamente no. Otra pregunta. ¿Es malo comer dulces de los que son para Halloween en esas fechas? Ay, aquí quiero contar. Esto tiene que ver con lo que acabamos de leer en Romanos 14, los débiles en la fe. Mire, ¿qué pasa? Por ejemplo, en mi trabajo, para esa fecha compran dulces porque los niños van a pedir dulces y los compran específicamente para eso, ¿verdad? Para que los niños vayan a pedir y se les dan esos chocolatitos y esos dulces. Entonces, el año pasado, por ejemplo, me dijeron, Olivia, tome dulces y le lleva, eran chocolatitos y le lleva a Sofía. Entonces yo dije, no, muchas gracias. Entonces, obviamente, a lo mejor yo sé que ellos pensaron, porque es cristiano, no quiere llevar. Ay, la hermana Oli, porque soy una disque santa. No, sino que en ese momento yo sentí en mi espíritu que no los tenía que recibir porque, para empezar, yo le puedo comprar un chocolate a mi hija. Yo le compro chocolates casi todos los días. Entonces, ¿por qué voy a venir a tomar esos chocolates que yo sé que están dedicados, aunque las personas no son satanistas ni nada por el estilo, pero es un comercio y está dedicado en relación a Halloween? Entonces yo dije, no, ya yo paso por una tienda o ahí mismo me compro un chocolatito y yo se lo llevo yo a mi hija que yo lo compré. Yo en mi espíritu sentí eso, ¿verdad? Pero hay otro ejemplo que le quiero mostrar y esto es para que usted tome sus propias decisiones, porque hay decisiones en la vida que se tienen que tomar según la Biblia en base a la conciencia, porque puede ser que lo que esté bien para uno, para otro esté mal, lo que esté mal para el otro está bien para uno, pero como la salvación y las cuentas se van a dar individual, usted tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Entonces, el otro ejemplo es el siguiente. Yo recuerdo también, en cierta ocasión, yo trabajaba de noche, toda la noche, y de cajera, y una clienta regular llevó una caja de donas, un 31 de octubre. Llevó una caja de donas y empezaron todas a repartirse. Pero había una compañera de trabajo que ella pertenece a otra religión, no es cristiana, sino a otra religión, otra secta podría decir. Pero ella dijo, no, es pecado, yo no voy a comer de eso. Y yo recuerdo que esa noche, imagínense, yo trabajaba toda la noche y yo entraba como a las 11 y salía a las 7 de la mañana. Y entonces yo lo que dije es, Dios mío, gracias. Yo estaba pasando por una situación económica muy difícil. Yo estaba recién venida a Estados Unidos. Entonces yo trabajaba muchas horas y de noche. Y entonces yo cada dólar que yo pudiera guardar, yo lo guardaba. Entonces yo lo que dije, Señor, gracias por esta bendición que me mandaste. Y lo que ella no quiso, yo todavía dije, yo sí quiero. Y entonces si ella no quiere la de ella, démenla a mí. Porque a mí esas donas me sirvieron de alimento para esa noche. Yo solo compré mi cafecito y me ahorré el tener que comprar el pan. Obviamente yo oré y santifiqué eso, porque también la Biblia dice que no es lo que pervierte al hombre, no es lo que entra, sino lo que sale. Y de eso mismo habla también aquí el apóstol Pablo en Romanos 14. Habla acerca de comer habla sobre comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces ahí decía, si a ti te es pecado, no lo comas. Pero si a otro no le es pecado, no lo comas. Ahora bien, no lo voy a hacer delante de una persona para la cual es pecado y hacerla caer. Entonces estoy poniendo estos ejemplos porque surgen muchas preguntas y yo sé que van a haber muchas más que la gente tiene, pero yo espero que este video pueda servir de cierta manera para aclarar ciertos puntos que los cristianos ni saben muchas veces, que estamos ignorantes. ¿Qué otra cosa más? Quiero también aprovechar, ojalá que usted haya llegado hasta este momento del video, en nuestra iglesia, nuestra hermana Gualesca, para ese día del Halloween, que es el otro viernes, si no estoy mal, la iglesia va a estar abierta. Usted puede enviar a sus niños, creo que está desde las 7:30 a 8. Si no, póngase de acuerdo con hermana Gualesca. Ella va a estar en la iglesia para recibir a los niños que quieran llegar. Si usted no tiene con quién dejar a sus niños, si tiene que trabajar, llévelos a la iglesia para que en lugar de ir a la escuela en donde celebran Halloween, mejor que esté en la iglesia, que pueda perder ese día. No pasa nada con que pierda un día en la escuela. Igual ese día lo que van a hacer es ir a andar ahí luciendo sus disfraces. Entonces, aprovecho para hacer este mensaje para que también
bendigo a nuestra hermana Valesca y oremos por ella, porque durante varios años ella ha estado pendiente de que tanto su hija como los demás niños de la iglesia puedan tener un espacio en donde convivir ese día y no estar expuestos al mundo espiritual durante estas fechas. Si usted está diciendo, pero es que yo tengo que trabajar, no tengo con quién dejar a mi hijo, por un día que usted no trabaje, el mundo no se va a acabar. Tiene todo el año para prepararse para el 31 de octubre, para no trabajar ese día, para poder quedarse con su hijo y cuidarlo. O ponerse de acuerdo con alguien más para que se lo cuide. Es su hijo el que va a estar expuesto. Pero bueno, al final es su decisión, usted sabe. Pero le recuerdo que los padres vamos a dar cuenta de lo que hicimos con nuestros hijos hasta que ellos lleguen a la etapa en que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Si usted antes de este video, de estas fechas o de tener conocimiento, usted ha permitido que sus hijos se disfracen, o quizá usted mismo de adulto se disfrace, porque aquí se acostumbra que se van a grandes fiestas. Si usted mismo lo ha hecho, a lo mejor por ignorancia, porque decía, no tiene nada de malo. Y es verdad, a veces uno piensa, pues no tiene nada de malo, voy a estar con mis amigos. Me refiero a los adultos, ¿verdad? Voy a andar con mis amigos y ya. Ahora usted ya sabe que eso no es correcto ante los ojos de Dios. Y entonces también, ¿qué va a pasar cuando su hijo crezca? Ok, my baby. ¿Qué va a pasar cuando su hijo crezca? Y va a decirle, mamá, pero tú eras cristiana y tú dejabas que yo me disfrazara. Por eso que también tenemos que tener cuidado con las decisiones que dejamos o permitimos que nuestros hijos tomen mientras sean menor de edad. Hago también aquí énfasis en algo. De acuerdo a las leyes, nuestros hijos son mayores de edad, al menos aquí en Estados Unidos, a los 21 años. En los países hispanos, al menos en Guatemala, a los 18 años. Entonces, si la ley humana dice que yo tengo cierto límite en el cual los hijos dependen de mí, cuánto más en las decisiones cristianas mis hijos dependen de mí, hasta el momento en que mi hijo o hija pueda tomar sus propias decisiones. Ay, que mi hijo se pone a llorar, que si no le pongo el disfraz, que no sé qué. Que no. Mire, yo me estaba recordando, justamente hoy me estaba recordando que cuando yo era pequeña yo me quería salir en un desfile para las fechas de la independencia de mi país, y yo quería salir de batonista, le llamamos allá, que son las niñas que salen ahí al ritmo de la marcha, pero que salen con un palito así, que salen haciendo piruetas y bailando con su minifalda y cuánta cosa. Yo recuerdo que yo lloré, y supliqué. Mi mamá no me dejó participar porque ella decía, yo no te voy a dejar que andes con esa faldita corta enseñando ahí las piernas. Y yo era una niña. Y por más que yo sufrí, pataleé, lloré, le dije a mis hermanos, a mi papá y todo, mi mamá no me dejó. Y yo, según yo crecí con ese trauma porque yo nunca salí y nunca tuve una foto como todas mis amiguitas. Ok, amor. Pero hoy entiendo que tengo que ser estricta con mi hija. Si quiero sentar buenas bases en ella. Si ella miraba con malicia que me anduvieran viendo las piernas, ella no permitió que a lo mejor otra persona maliciosa también me viera. Si yo sé que mi hija va a estar expuesta a un ambiente que no es el correcto, ¿por qué la voy a dejar ir? A menos que ella tenga más de 21 años o 18 años, según sea el caso, pues ya, que haga lo que quiera. Y aún así, las madres de antes, las abuelitas de antes decían, mientras vivas en mi casa podés tener 50 años, pero si vives en mi casa aquí la que mando soy yo, y si no te gusta te vas para otro lado. Entonces hay valores que no debemos dejar que se pierdan. Además, y si usted es adulto, no necesariamente niño, vamos ahora al tema del adulto. Si usted es adulto y usted dice, pero ¿qué de malo tiene? Mis amigos van a hacer una fiesta del trabajo y yo quiero... Y yo me quiero disfrazar y voy a usar un disfraz que no sea tan... El ambiente que se mueve en esos lugares donde se hacen fiestas de disfraces, sobre todo para Halloween. ¿Qué es lo que hay ahí? Alcohol, drogas, sexo. Se expone a que en la calle cualquier persona lo asalte porque ahora sale disfrazado y usted no sabe quién lo va a asaltar. A que si va en el bus, en el tren, a que alguien la manosee. No me va a decir a mí que es un ambiente sano. Entonces la Biblia dice que no nos expongamos a cosas a las cuales no debemos. Quiero leerle esta parte que está en Efesios 5:11. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, si el mundo lo hace, yo no lo tengo que hacer, que porque es costumbre, que porque es tradición, que porque me van a ver feo, que porque mi hija se va a traumar, que porque no va a salir en la foto con los amiguitos, que ella quería ponerse de princesa. Hay tantas excusas que ponemos, pero en Dios no hay medias tintas. O estás con Dios o estás con el mundo, o estás con Dios o estás contra Satanás, o eres de Dios o a quién perteneces. Decídete si eres cristiano, le sirves a Dios o le sirves a las tinieblas. Entonces, tienes que tomar la decisión.
falta una semana para que se celebre Halloween. ¿Ya pensaste qué vas a hacer si tienes niños pequeños? ¿Los vas a llevar a la escuela? ¿Vas a permitir que ande viendo ese tipo de monstruos ahí todos horribles? ¿Lo vas a disfrazar tú? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué hacías antes? Sí, mi amor. ¿Y qué vas a hacer ahora? A final de cuentas, el que tiene que decidir es usted. Yo ya tomé mi decisión, yo sé qué voy a hacer con mi hija, aunque en la escuela de ella no celebran, no sé, no se celebra Halloween, pero hay algo que se me estaba olvidando. En algunas escuelas no celebran el día de Halloween, sino que en otros días cercanos celebran lo que se llama la fiesta de la cosecha. Pero también disfrazan a los niños y lo que hacen es de que los disfrazan de cosas bonitas y los llevan a que vayan a recoger frutas o manzanas o los llevan a una finca o algo así. Pero la verdad, yo no. En mi opinión personal, yo pienso que entonces también está como esa mezcla, ¿no? De que en la antigüedad se dedicaba a la cosecha para los dioses y cuánta cosa. Entonces puede ser que la intención sea buena. Una mamá me decía, yo el año pasado no traje a mi niño, y me refiero no al Halloween, me refiero a aquellas escuelas o iglesias incluso que celebran el día de la cosecha. Entonces esta mamá me decía, yo el año pasado no vestí a mi hijo y después mi hijo estuvo llorando porque vio a todos sus amiguitos y yo no lo traje a él y lloró mucho, entonces yo este año sí lo voy a vestir, porque estábamos hablando acerca de quién iba a llevar a sus hijos. Yo a mi hija no la mandé, que era justamente el día de hoy, entonces yo preferí no mandarla para evitarle el trauma a ella, ¿verdad? De que vaya a estar llorando porque sus amiguitos se disfrazaron y ella no. Pero por otro lado, a mí en el fondo yo dije, a mí como que en mi espíritu algo me chocó y me dijo, no, pero es que un momentito, igual, ¿por qué tienen que disfrazarlos justamente ahora? Faltan unos días antes para que sea el Halloween. Entonces otra mamá me dijo, no, pero yo le dije eso, yo le dije, pero es que a mí hay algo que no me cuadra, que ¿por qué tienen que usar disfraces? ¿Por qué no los llevan solo a recoger las manzanitas o las calabacitas? Y ella me decía, es que no, lo que pasa, era la opinión de esta mamá, no, pero que también es cristiana. Y ella me decía, no, pero lo que pasa es que lo que quieren es que como que haya una comparación, que los niños vean que esto es bueno y que esto es malo, y les explican incluso de los frutos del espíritu, que mi niña de 4 años está aprendiendo sobre eso. Y entonces, para que cuando ellos vayan por la calle y miren esa calabacita con que está ahí macabra, que ellos sepan que eso es malo, pero que la otra calabacita que recogen en la escuela, que es el fruto de Dios, o algo así, ¿no? Según yo le entendí. Pero yo pienso que eso crearía como que hasta más confusión en lugar de darle claridad a los niños, de que sepan de que sencillamente eso está malo y punto. Hay una etapa para todo y yo creo que, por ejemplo, si yo disfrazo a mi hija ahorita, le pongo el disfraz y todo eso, y ella va creciendo con eso cada año, ella no va a saber diferenciar que ella no estaba celebrando Halloween, sino que ella estaba celebrando otra cosa, pienso yo. Porque como todavía está pequeñita. Y entonces ya entre más grande, obviamente ya saben que es Halloween y que es cosecha y todo eso. Pero al final, como les decía, hay cuestiones que son de conciencia y que solamente usted puede decidir. Yo espero, con la ayuda de Dios, que con base a esto usted tome las mejores decisiones. Por último, hay una pregunta también. ¿Está mal limpiar los panteones? Mire qué cosas. Porque quiero leer un pasaje. Ay, Dios mío, yo creo que este pasaje está en Marcos. No estoy segura si es Marcos. Pero dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Bueno, yo creo que está en los 4 evangelios o casi en todos los evangelios, ¿verdad? Está este pasaje, no anoté la cita. Pero el caso es que por ahí escuché esta pregunta también de alguien que está mal entonces ir a limpiar y ponerle flores al panteón cuando alguien se muere. Miren, mi mamá falleció hace como 3 años ya, 3, 4 años. Y, ay, cuánto desearía yo poder ir a donde ella fue enterrada, ir a estar un rato allí, limpiar, sacudir la tumba y todo, y llevarle unas flores. A mí me nacería, aunque yo en vida le llevé flores siempre. Entonces, en cuanto a eso de que es pecado ir, yo no creo que sea pecado ir y limpiar la tumba y tenerla decente, porque ahí descansan los huesos de una persona muy querida suya. Pero lo que sí creo que está mal es la intención con la cual se hace. ¿Por qué necesariamente hay que ir el 1 de noviembre o el 2 de noviembre a hacerlo?
porque a mí se me vienen a la mente muchas expresiones que yo escuchaba cuando era niña, porque en Guatemala, como repito, es un día muy especial y mucha gente decía, yo recuerdo, hay que ir a limpiar el panteón de fulana porque ya viene el Día de los Santos y tenemos que ir a coronar y llevarle, o si no, ay, que no tengo dinero, que voy a tener que prestar porque tengo que ir a arreglar el panteón. ¿Por qué? Ay, o a veces ya estando en el lugar, miren la tumba de fulano, qué descuidada la tienen los hijos. Ay, qué amor el que le tenían a su papá. Entonces, muchas veces la intención con la que se hace, tal vez no es con la intención de honrar a nuestra persona amada, que yo pienso que está bien ir y limpiarlo, ¿verdad? Si quiere llevarle una flor porque usted se siente bien, no al muerto, porque el muerto ya se murió, mi mamá ya se murió, ya no la va a oler, sino que eso es más bien como para que uno se sienta bien, como una forma de lidiar con el duelo. Pero ya llevarle, bueno, ya cada quien sabrá si imagínense, si lleva comida, ¿para qué? Para que se pudra ahí. Igual las flores también se van a pudrir, así que yo pienso que lo ideal es que esté limpio. Ir y que el lugarcito esté limpio, que esté bien pintado si se puede. Pero nada más, porque es para honrar. O si usted le nace hacer algo más, pues ok. Pero no necesariamente vaya este día. ¿Por qué tiene que ser este día? Hágalo cualquier día, porque si lo va a hacer porque si ay, mis vecinos están enterrados a la par y van a ver de que la tumba de mi mamá está sucia y ya tengo que ir a limpiar, con esa intención, con la intención de que la gente lo mire, entonces hay muchas cosas que son cuestiones de conciencia, ¿verdad? Leamos la Biblia, es lo que yo siempre digo. ¿Qué dice la Biblia respecto a estos temas? Yo he tratado de traerle, pareciera un resumen, pero en realidad este video ya llevo 46 minutos. Se hizo bien largo. Yo no sé si usted lo habrá visto hasta el final. Pero lo mejor de todo es que tengamos cuidado con nuestras acciones. Dios es un Dios celoso. Entonces Él no quiere que seamos partícipes de las cosas del mundo porque no pertenecemos a este mundo. Que el Señor le bendiga y que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que pueda abrir su entendimiento y su conocimiento y ese deseo de buscar más la Biblia, la Escritura, para que no sea por medio de otra persona que recibamos la revelación, sino que Él mismo nos hable a través de su palabra. Que el Señor le bendiga.